Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes ya este sábado 29 de octubre de este año 2022. Se ha ido el año rápidamente. Estamos llegando pues prácticamente al final, ya entrando a los últimos 2 meses de este año. Pero seguimos trabajando, seguimos llevando poco a poco este estudio de la carta de Tito. Hoy vamos a entrar a partir de hoy algunas 2 o 3 enseñanzas en lo que se conoce como el centro de esta carta de Tito, que es algo muy importante que el apóstol Pablo pues escribe aquí, le escribe a Tito, y que vamos a tratar de profundizar. Entonces, estos versículos del capítulo 2, del verso 1 al verso número 15, esos 5 versículos, teológicamente se conocen como el centro de la carta, el centro del contenido de la carta de Tito. Y por eso tomaremos pues toda la paciencia, toda la tranquilidad, iremos paso a paso para poder pues extraer todo lo que podamos, porque hay mucho que tenemos que aprender aquí. Voy a dar lectura de esta porción en la carta de Tito, capítulo 2, verso número 11. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Verso 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie le dice te menosprecie. Bueno, como vemos, son palabras muy profundas que habla el apóstol Pablo aquí, e iremos parte por parte. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Y vamos a reafirmar algo que hemos estado reafirmando no en esta serie, sino ya llevamos inclusive varios años. Por lo menos yo tengo memoria de esta parte de Dios que nos reveló, que nos puso claro, más o menos como por ahí del año 2017. Hemos estado hablando sobre dos cosas importantes. La salvación de Dios por gracia, ahorita lo vamos a reafirmar. ¿Qué produce? Produce una vida renovada. ¿Qué es esa vida renovada? ¿De qué renovación habla la Escritura? Bueno, podemos traducirlo de una vida ética diferente, o sea, de un comportamiento totalmente diferente al que teníamos antes de habernos convertido. Entonces, eso lo hemos estado hablando, yo insisto, en muchas series, y ha sido el centro de ese mensaje constante de la palabra de Dios para la iglesia. Y como siempre, pues es un aspecto pues que nos pega, ¿no? Nos llega a tocar fibras personales muy fuertes, porque pues a nadie nos gusta que nos digan que estamos viviendo mal y que tenemos que transformar nuestra manera de vida, ¿no? Más cuando ya tenemos muchas cosas tan arraigadas, ¿no? Ese es el punto, ¿no? O sea, nacemos de nuevo con muchos vicios, con muchas deformaciones morales y de conducta, muchas. El conflicto es que queremos caminar con Cristo con todas esas deformaciones. Y es algo que la Biblia dice no. O sea, la Biblia dice no. La palabra de Dios dice no. Y ahorita lo vamos a reafirmar, ¿no? Porque hoy vamos a ver algo que no se ha valorado y que se ha dejado así como en una sola parte. La gracia de Dios es para salvación. Eso aquí es clarísimo, ¿no? Pero también lo que nos deja ya aquí y acentúa lo que hemos venido enseñando,
que la gracia de Dios capacita. O sea, eso es algo que también hoy vamos a no aprender, porque ya lo hemos hablado, insisto, o sea, ha sido el mensaje de casi 7 años, a menos de mi parte, 7 años constante desde que he dado, inclusive en ese tiempo, en el 2017 estaba dando yo esta carta precisamente, a lo mejor no con la profundidad como la doy el día de hoy, porque obviamente tiene que haber un crecimiento, ¿no? Tiene que haber un conocimiento más amplio al paso de los años, pero yo recuerdo que desde ese entonces se ha estado enfatizando esa vida, ¿no? Esa vida de fe, esa vida transformada por la palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo toca estos versículos, sobre todo lo que me voy a referir hoy, solamente parte el versículo número 11 y la primera parte del versículo número 12, que es lo que espero que me dé tiempo el día de hoy, pues vamos a hablar de la ética y la salvación. O sea, ética hablando de la conducta moral. Entonces, ética y salvación, bíblicamente, y quiero ser claro, bíblicamente, para aquellos celosos de la doctrina de Dios, hablar de ética y salvación, hablar de salvación y ética, bíblicamente son sinónimos. O sea, una persona que se salva, que ha sido regenerada, que ha sido transformada por la gracia de Dios, empieza a vivir una conducta diferente, una ética moral diferente. Y es lo que aquí el apóstol Pablo menciona después de haber hablado acerca del carácter, de los atributos, de las cualidades que identifican a un pastor, a un anciano, a una mujer, a un joven, que lo vimos todo eso, ¿no? Él llega aquí a este punto y por eso estos versículos del 11 al 15 se reconoce como el centro o el corazón de la carta de Tito, como el punto modular, ¿sí? ¿Y por qué lo mencionamos? Bueno, porque tiene la profundidad doctrinal que establece esta carta y reafirma la exhortación ética y moral que ha venido hablando. O sea, es algo que es fundamental. Por eso vuelvo a reafirmarlo. Salvación y ética, o salvación o vida moral, son sinónimos, bíblicamente hablando. Insisto, para aquellos celosos de la doctrina, ¿no? Aquellos que, la doctrina de Dios, pues sí, tienes que tener mucho conocimiento de Dios, pero el conocimiento, si no lo vives, pues ¿de qué sirve? Y si lo vives, pues inevitablemente estás transformando tu manera de vida, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de oír, tu manera de... todas las áreas, o sea, todo nuestro ser es afectado. Y empieza el apóstol Pablo con la palabra porque. Esta expresión, porque es una expresión que nos liga a todo lo que va a hablar, ¿no? O sea, porque la gracia de Dios, o sea, él viene hablando de la salvación, ¿no? O sea, hablando de la salvación. Entonces, es muy importante, ¿no? Que tengamos que entender esto, ¿no? Empieza a hablar de algo que es importante, porque hay muchos cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué me debo de comportar así? ¿Por qué insiste tanto el pastor? ¿O por qué insisten tanto en que mi conducta debe de ser así? Pues en relación a lo que has creído, precisamente. Entonces, ese por qué tiene ese fundamento. Porque has creído y ese creer en su gracia Dios te salvó, te regeneró, te santificó, te transformó. Tienes que entrar en la parte de la renovación. Entonces, yo sé que hay muchas preguntas en ese camino, ¿no? Porque todos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que vivir de esta manera? ¿Por qué yo tengo que perdonar? ¿Por qué? Pues por lo que hemos creído, sencillamente. O sea, la razón central de nuestra conducta, así el módulo, poniendo así centralmente, la razón de nuestra conducta es por lo que hemos creído, no por lo que decimos que somos, por lo que hemos creído. Entonces, nuestra conducta va totalmente de la mano de nuestra fe. O sea, si tú no crees lo que la Biblia dice en el corazón, pues tu conducta no es transformada, sencillamente. Y ahí eso ya empezamos a hablar cosas serias, ¿no? Pero yo soy creyente. Sí, por gracia fuiste salvo.
Pero la salvación no termina en la conversión, en la regeneración. La salvación empieza ahí y continúa en la transformación, en la renovación, en esta vida, con la esperanza de la vida eterna, ¿no? Entonces, esas tres cosas son sinónimos, ¿no? Entonces, la razón de todo esto, por qué nuestra ética debe de cambiar, por qué nuestro comportamiento debe de ser diferente, y Pablo lo dice aquí con esa palabra, ¿por qué? Pues porque hemos creído en Cristo, porque hemos creído en el Evangelio, ¿no? Entonces podemos decir que aquella misma salvación que en principio nos proporciona una gloriosa esperanza de cara al futuro, es una realidad, ¿sí? En la actualidad, en la vida hoy día, se expresa por medio de la renuncia de nuestra vieja manera de vivir y la apropiación por la fe y en el poder de Dios de un nuevo estilo de vida. Y si leemos con cuidado, con mucho cuidado, tenemos que entender muchas cosas, dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, ¿quién debe de renunciar? Esa palabra renunciando literalmente, así literal, lo más la voy a mencionar, no nos va a dar tiempo llegar a profundizar, significa darle la espalda a algo. ¿A qué debemos darle la espalda? Al antiguo estilo de vida. ¿Por qué? Porque hoy la gracia de Dios, que es la obra del Espíritu Santo, nos está enseñando a una nueva vida en Cristo. La gracia de Dios es capacitadora. No solamente nos salva, sino también nos capacita. Entonces, si tenías preguntas, ¿por qué yo me debo de comportar así? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué no tengo nada? ¿Por qué no tengo que comportarme con el mundo? Por lo que has creído. Los jóvenes preguntan mucho eso, ¿no? Porque muchos de los jóvenes creen o piensan, o aún los papás piensan o creen que por llevarlos a la iglesia son cristianos. Y se preguntan, ¿por qué yo no voy? Pues la pregunta es, si has creído, por lo que has creído, por eso no vas. O sea, ¿por qué no haces, por qué no practicas lo que todo el mundo hace? Por lo que tú has creído. Pero si no has creído, si realmente no has tenido esa transformación, no has creído en el Evangelio, pues tu estilo de vida no cambia. Es el conflicto, ¿no? Entonces podemos decir que Cristo nos salva no solamente de la muerte, el juicio y el infierno o el futuro, sino también de nuestra vida natural, carnal. A ver, Cristo no solamente nos salva de la condenación, sino nos salva de nosotros mismos, de nuestra propia mente, de nuestros propios procedimientos. Por eso nos llama a transformarnos por medio de su palabra, y es la obra del Espíritu. El Espíritu de Dios nos capacita para vivir vidas diferentes como hijos de Dios. Y lo hemos mencionado mucho. El peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, el hombre antiguo, el hombre con sus vicios, con sus pecados, con sus hábitos destructivos totalmente. Y la palabra de Dios dice que Cristo, la gracia de Dios, la cruz, no solamente nos alcanza, nos extiende la salvación al futuro, que es la vida eterna, ¿no? El juicio no se ha cumplido. Dios está pacientemente esperando el arrepentimiento de los hombres, ¿no? Pero vendrá el día del juicio. Pero eso es en el futuro. Pero entonces también podemos decir que la obra de Cristo nos salva de la vida carnal, transformándonos por su palabra y por el poder del Espíritu, capacitándonos para vivir una vida santa como hijos de Dios. Entonces, podemos decir que uno de los grandes textos de exigencia moral que hay en el Nuevo Testamento es la carta de Tito, capítulo 2, del verso 11, al verso número 15. Es uno de los textos más desafiantes de la Escritura
a la vida moral que debemos de tener hoy en día tú y yo como creyentes. Entonces, por eso, la manera en que el apóstol Pablo escribe, primeramente habla lo teológico, habla lo del evangelio, y luego nos lleva a la conducta. Esa manera de escribir es la esencia de cartas como Efesios, Colosenses y Romanos. Es así. Primero la exposición doctrinal, fundamental, teológica, y luego la enseñanza práctica de la conducta como parte de la vida. Y Tito, la carta de Tito no es la excepción. Además, la reafirma. Pablo ha hablado del evangelio que consiste en esto y esto. Y la consecuencia de ese evangelio es el cambio de conducta de nosotros. Entonces, se trata de una obra maestra de parte de Dios, ¿sí? Que lo pone aquí claramente, ¿no? Y es una manera que él escribe. Pero vamos por partes, vamos a ir por partes. Vamos a enfocarnos al verso número 11, porque pareciera ahí que está hablando de algo que la Biblia no está diciendo. Ahorita lo voy a explicar. Dice lo siguiente, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Esa palabra manifestado significa aparecer, iluminar, mostrarse. Para salvación, dice, a todos los hombres. El evangelio empieza con la gracia de Dios. Eso es fundamental. Pablo siempre establece la gracia divina como fuente del evangelio, del cual emana toda la salvación. Cito Efesios capítulo 2, verso número 8. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Repito, Efesios capítulo 2, verso número 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Aquí no está hablando de la fe, está hablando de la gracia, de la salvación. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, la gracia, podemos decir, la gracia de Dios es el origen de nuestra salvación, es el origen insondable de nuestra salvación, más allá del cual podamos profundizar, sencillamente. O sea, es el centro de la salvación. Regreso a la carta de los Efesios, Efesios capítulo 1, verso número 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Una vez más, Efesios capítulo 2, verso número 4. Efesios 2, 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, si queremos saber cómo fue la salvación, pues tenemos que voltear a la gracia de Dios. La respuesta, así, clara, llana, de nuestra salvación, se llama gracia. Entonces podemos decir que la gracia es la primera característica de la personalidad de Dios, su rasgo más esencial. Dios muestra su gracia para todos los hombres, ¿no? Pero vamos a entender qué significa todos los hombres. Entonces, porque la gracia de Dios se nos ha manifestado en Cristo Jesús, o sea, ya Cristo vino y se manifestó la gracia de Dios en Cristo Jesús, debemos de vivir vidas diferentes, vidas santas. La gracia, pues, es la causa de nuestra nueva manera de vivir. Pero también la gracia, ¿sí?, es una fuerza motriz. Ahí llegamos al punto. O sea, no nomás la gracia me salva, sino la gracia es la fuerza motriz. Y la gracia y para entender la gracia de Dios, tiene que entender mucho que debemos someter nuestro corazón en humildad a la soberanía de Dios. Es otro punto que vamos a tocar también. Porque hay cosas que van a suceder en nuestra vida que están dentro de la soberanía de Dios, y yo no las voy a poder entender si no lo voy a poder tomar de la gracia de Dios para poder salir adelante, si no tengo humildad en mi corazón. Por eso muchas cosas que suceden en nuestra vida
Las enfrentamos, nos inconformamos porque no hay humildad en el corazón, porque no entendemos que es la gracia de Dios que nos está transformando. Hay cosas que nos rebasan totalmente, totalmente. Pero podemos decir que la gracia de Dios es la fuerza motriz de nuestra vida. Por fe tomamos las promesas de Dios, promesas reales. Una de las promesas reales de Dios es que Él nos transformará. Es una de las promesas grandes de Dios. Y una de las promesas de Dios es el amor que Él tiene hacia nosotros, ¿no? Dice en la carta de los Romanos que ninguna cosa, nada nos separará del amor en Cristo Jesús. Entonces, si no fuera porque contamos con el amor y la misericordia de Dios, no tendríamos la esperanza alguna de poder perseverar en la vida de fe y crecer en santidad. El amor de Dios mostrándose, transformándonos, enseñándonos, ese es el punto, a despojarnos del viejo hombre. Muchas de las cosas que Dios trata con nosotros en nuestra vida es para que tú y yo nos despojemos, porque los que nos debemos de despojar, nos debemos de quitar esa manera de vida somos nosotros, para poderlos revestir del nuevo hombre. Nosotros, no Dios. Porque eso es lo que la iglesia hoy no hace clic. La iglesia cree que Dios va a hacer todo. La iglesia cree que porque ya oró, Dios lo va a transformar. No, la transformación es personal. Algo que debemos, y viene por la fe, por el creer lo que Dios está haciendo. En el libro de Lamentaciones, es uno de los libros más fuertes del Antiguo Testamento. Lamentaciones capítulo 3, verso número 21, dice lo siguiente. Lamentaciones capítulo 3, versículo número 21. Dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Verso 23. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Cada día Dios se muestra en nuestra vida para enseñarnos, para capacitarnos a los que hemos creído, para irnos despojando del viejo hombre y podernos revestir del nuevo hombre en Cristo Jesús. Entonces la gracia de Dios nos motiva a vivir en santidad y luego nos suple el poder para poderlo hacer. O sea, es impresionante, de Él viene todo. Por eso dice Pablo, y ahorita la vamos a citar un poquito más adelante, el versículo famoso de Filipenses, ¿no? Su gracia nos llama a la nueva vida. Fíjate, su gracia nos llama a la nueva vida y luego la hace posible. Por eso es importante los medios de gracia. Por eso es importante la comunión entre hermanos. Por eso es importante congregarte. Por eso es importante el estudio bíblico en comunidad como hermanos, porque son medios de gracia. En esta pandemia, en esa pandemia, en ese aislamiento que sufrieron mucho, que sufrimos todos en esa pandemia, por eso muchos claudicaron. Y hoy sigue la persistencia, lamentablemente, de no congregarse. Hoy sigue lamentablemente la persistencia de no participar en las cosas de la iglesia. Como lo decía este domingo pasado, es lamentable lo de los hombres. Es algo lamentable, algo triste, algo que no puede suceder en la iglesia. No puede suceder que a los que Dios ha puesto como autoridad para gobernar, para dirigir, estén extraviados totalmente, pero por ellos mismos, no de parte de Dios. Ese es el punto. Ellos han decidido no aceptar la gracia de Dios transformadora que quiere enseñarles a través de los medios de gracia que Él ha establecido. Y es algo lamentable. Entonces la gracia trae salvación, literalmente. Eso es algo esencial, algo real. Porque si pudiéramos nosotros ver nuestro texto así frío, ¿sí? Podríamos traducirlo de esta manera: porque se ha manifestado la gracia de Dios salvífica a todos los hombres. Entonces podemos decir que la manifestación de la gracia tiene como su finalidad explícita nuestra salvación. Un día se manifestará el juicio de Dios.
Pero hoy todavía, hoy, octubre del 2022, sigue vigente la gracia de Dios. Y esa gracia que hoy sigue vigente para ti y para mí, nos quiere transformar para llegar al final del camino. ¿Cuándo vendrá Cristo? No sabemos. ¿Cuánto falta para que Él venga? No sabemos. ¿Cuánto falta para que tú y yo, a lo mejor, en lugar de que venga Cristo, nos alcance la muerte? No sabemos. Pero lo que sí sabemos, que si hoy seguimos perseverando, alcanzaremos a ver al Señor cuando Él regrese como hijos de Dios. Fíjate, los santos de antaño, los hombres del Antiguo Testamento, ellos no experimentaron la gracia como tú y yo la estamos experimentando en este momento, porque era sombra lo que ellos conocían. No se había manifestado Cristo. Pero en cuanto se manifestó Cristo, se manifestó la gracia de Dios. Ellos conocieron solo los símbolos, las obras, las formas. Pero cuando se manifestó Cristo, se manifestó la perfecta gracia de Dios, la realidad. Cuando se manifestó Cristo, vimos el verdadero amor de Dios. Por eso hemos dicho, la expresión más grande del amor de Dios al mundo es la cruz de Cristo. Pero si el mundo no cree en lo que Cristo hizo por el mundo por amor, no alcanzan salvación. Aunque hayas nacido en una familia cristiana, tienes que creer, tienes que arrepentirte y tienes que entender que Cristo murió por ti en la cruz, que el que merecía el castigo, el que merecía la condenación, éramos nosotros, no Cristo. El libro de Éxodo del Antiguo Testamento nos enseña este caminar del pueblo de Israel. Pero sin embargo, el libro de Éxodo, el Éxodo está lleno de símbolos, ¿no? Cuando Moisés le pega la roca y sale agua, ¿a quién está manifestando? ¿A quién está en ese símbolo? ¿A quién está manifestando? Ahí a Cristo. Él es el agua viva, el agua que sacia nuestro ser. Entonces ellos solamente vieron. Y aún así se salvaron, La carta de los Hebreos nos habla de mucha gente que se salvó por creer en la promesa de Dios. Y no lo vieron como hoy lo hemos visto tú y yo. Aunque han pasado 2000 años, no vimos a Cristo físicamente. Aún la misma historia del hombre nos dice que estamos en el año 2022 después de Cristo. Pero Dios ha resplandecido en Cristo para pleno conocimiento de sus propósitos salvadores. Y nosotros tenemos el privilegio, escúchame bien, el privilegio de vivir en la época de esta plena manifestación. Claramente. Y Pablo expone claramente esto en una carta que se escribió paralela a la carta de Tito. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso número 9. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso número 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Entonces podemos decir que la manifestación de la gracia llega con la encarnación del Señor Jesucristo y con su obra redentora. Los santos de antaño tuvieron algunas excusas para no vivir conforme a las exigencias morales. Las exigencias morales que había en aquel tiempo, los santos de antaño. Salomón, David, por eso hicieron y vivieron lo que vivieron. Está escrito ahí. Pero voy a este punto. Pero nosotros no. Porque a nosotros se nos despliega todo el abanico de los recursos de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros
Amados hermanos en Cristo, escúcheme bien, no tenemos excusa válida bíblica para continuar en la vida de pecado. Esa es la realidad bíblica a la cual hoy estamos reafirmando. No hay excusa. No hay excusa que tú tengas 30 años en Cristo y sigas igual. No hay excusa que tú tengas 30 años en Cristo y no tengas un conocimiento más pleno de quién es el Hijo de Dios. Eso, y lo voy a decir crudamente y como es bíblicamente, eso se llama pecado. Y ese pecado que tienes hoy no te ha dejado renovarte, no te ha dejado transformarte, no has tomado la gracia como medio para el crecimiento moral y espiritual de tu vida. Y de lo que Dios te ha hecho libre, tú voluntariamente te has esclavizado en el pecado. Y eso es muy fuerte, hermanos. Muy fuerte. Porque tarde que temprano, la esclavitud a nuestra manera de pensar, la esclavitud a nuestra perversidad del corazón, a nuestros propios anhelos, a nuestras propias pasiones, van a salir. Las vamos a mostrar tarde que temprano. Ahora, vamos a referir a algo que es muy importante, porque algo que es fundamental, que quiero manifestar aquí, voy a leerlo de este lado para no abrir otra cuestión. Dice el verso número 11, que es ahí donde quiero llegar en este punto y reafirmarlo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Quiénes son todos los hombres? Ese es un punto importante, ¿no? ¿Está hablando del universalismo? ¿Está hablando que todos se van a salvar? ¿Está hablando de eso? ¿Quiénes son todos los hombres? En el contexto de la carta, que es lo importante, se está refiriendo a judíos y gentiles. Pero tanto judíos y gentiles tienen que creer para alcanzar salvación. Entonces, una de las cosas que es muy importante en Dios, y es algo fundamental, en Dios no hay absolutamente ninguna discriminación hacia las personas, judíos y gentiles. De lo vil y menospreciado ha escogido Dios para salvación. En eso estamos tú y yo, ahí metidos. Pero cuando está hablando aquí, no se está refiriendo al concepto del universalismo, como muchos han querido afirmar. Es incorrecto. No está hablando que todos se van a salvar. Eso es una doctrina totalmente fuera del contexto bíblico. Cuando está hablando aquí de todos los hombres, el contexto primordial que viene hablando Pablo es de judíos y gentiles. Hoy todos tienen que arrepentirse, siempre todos han tenido que arrepentirse. Y se ha manifestado más en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando habla de eso, está hablando de la salvación de Dios hacia todos los hombres, gentiles y judíos. Y las mismas normas éticas de conducta después de la salvación es para judíos y gentiles. O sea, las mismas conductas. O sea, entonces, cuando habla de todos los hombres, es una afirmación del apóstol Pablo acerca de judíos y gentiles que pueden alcanzar salvación a través de la fe. Y la gracia es para todos, ¿sí? Por eso tenemos que ir a paralelos que nos enseñan esto. Vamos a la carta de los Efesios una vez más, capítulo 2, verso número 4. Efesios 2, 4. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él los resucitó y así nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 4:10. Primera de Timoteo capítulo 4, verso número 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperábamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, estos textos indican que hay una voluntad salvífica en Dios que en principio se extiende a todos los hombres. Pero todos los que alcanzan salvación son aquellos que creen. Entonces, la evangelización es general. No hay acepción de personas. Tenemos que proclamar el evangelio a todos. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Primeramente el verso número 11, que el Dios se ha manifestado para salvación. Hay una intención salvífica de parte de Dios hacia todos los hombres, sí, muertos en delitos y pecados, viviendo en impiedad, viviendo totalmente en contra de la voluntad de Dios. Pero, sin embargo, el contexto que aquí está manejando es judíos y gentiles, que es lo que encierra la Biblia, a todos los hombres. Dice la primera parte del verso número 12, enseñándonos. Esta palabra enseñándonos, del griego, significa educar, significa disciplinar, significa, está hablando mi iPad solito, significa aprender, significa castigar, corregir, disciplinar, enseñar. A ver, vamos a entender por partes, porque hoy es una de las cosas. Quieto, no sé por qué está hablando mi iPad. Vamos a entender algo aquí importante. A ver, vuelvo a repetir, enseñándonos, educar, disciplinar, aprender, castigar, corregir, enseñar. ¿Por qué reafirmo esto? Mira, uno de los grandes males de la sociedad moderna es la falta de instrucción en la familia. Y como hoy los padres no quieren disciplinar, no quieren enseñar, no quieren educar ellos a sus hijos, se los han dejado al iPad, a la escuela, al perro, a la escuela, a la abuela, porque no. O sea, los abuelos somos segundo plano, Hoy, como no quieren hacer eso los padres, porque ya no es de la parte de la modernidad, pues esa rebelión que existe hoy en las familias es la misma rebelión que hoy quieren implantar o quieren ejecutar en la iglesia. No te equivoques, hermano. Dios mismo nos enseña, Dios mismo nos disciplina, Dios mismo nos educa de manera personal a cada uno de nosotros, porque Él es nuestro Padre. Parte de la relación, de la comunión con Dios, se llama disciplina. Parte de la relación, de la comunión con Dios, se llama corrección, se llama educación. Y algo fundamental. ¿Por qué lo menciono? Porque qué lucha hemos tenido en estos 12, 13 años de establecer normas, procedimientos, reglamentos. Mira, acaban de mandar, yo estoy en algunos WhatsApp de algunos grupos. Estamos en octubre, acaban de mandar a un grupo, hermanos, recordarles que pues no se deje llevar por la corriente del mundo, como el mundo hace las cosas, pero aún así sabemos que algunos de ustedes tienen planes para irse en diciembre. Si tienes planeado irte en diciembre, te pedimos, te solicitamos, hermano, que mandes tu permiso con tiempo para buscar un suplente que te pueda, para que busques un suplente que te pueda cubrir en esas fechas.
Y estamos hablando de octubre. Pero llega diciembre y unos días antes me voy. Pero no solamente te vas tú. Si sirves en familia, se van todos. En la iglesia, pues que hagan lo que puedan. Fuerte, ¿no? Eso año tras año lo vivimos. ¿Qué trabajo ha sido enseñar, disciplinar y corregir? Sí, yo sé que hay pensamientos. Sí, pastor, pero ustedes no son Dios. No, no somos Dios. Pero tomamos los principios que vienen de Dios. Y Dios en sus principios nos enseña a educarnos, a instruirnos y a enseñarnos. Entonces voy a tocar este punto. Es muy amplio, solamente como introducción. Quiero tocarlo. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? En este contexto que venimos hablando, estrictamente en este contexto, es el fin de la vieja vida. Dios nos instruye, Dios nos enseña, Dios nos disciplina, Dios nos corrige para que dejemos la antigua manera de vivir. Fuerte, ¿verdad? Entonces podemos decir que la gracia de Dios que ahora nos ha sido manifestada en la persona y obra de Jesucristo nos enseña a renunciar. Vuelvo a repetir, nos enseña a renunciar a una clase de vida y apropiarnos de otra. Él nos enseña. Pero al final tú enseñas a alguien para que esa persona, a través de lo que ha aprendido, ejecute lo que ha aprendido. O sea, tú enseñas, por ejemplo, tú enseñas al niño a caminar para que el niño, por su propio bien, por su propio pie, camine. Es algo que hoy la iglesia no ha entendido. Hoy la iglesia cree que nomás hay una responsabilidad en Dios y algunas responsabilidades en el liderazgo de la iglesia y para la iglesia no hay ninguna responsabilidad. No les hablemos de responsabilidades el día de hoy, no les hablemos en esta nueva manera de pensar de responsabilidades, si es lo menos que se quiere, si ya ni siquiera las tienen en casa. ¿Por qué queremos hablar de responsabilidades en la iglesia? Hablemos de la gracia. Pues estoy hablando de la gracia. La gracia que te salvó es la gracia que te enseña que debes de renunciar al antiguo estilo de vida para cambiarlo. Entonces, como hemos dicho ya anteriormente, en el contexto correcto de la salvación, la salvación que Dios nos da a ti y a mí no solamente es con el plan de salvarnos del castigo eterno, es el principio fundamental, sino ante todo es eliminar todo aquello que podría hacernos reos del castigo divino. El pecado, que está arraigado en la antigua forma de vida, nos hace esclavos y la esclavitud nos lleva a la muerte. Y eso es algo que hoy no se ha entendido bíblicamente. Hoy alguien que ha profesado la fe, alguien que ha creído en Cristo, si no persevera, si no toma la gracia como instrumento de capacitación, puede con el paso del tiempo, por las obras de su carne y por los pensamientos de su carne, apartarse de Dios y estar apartado de parte de Dios. Entonces podemos decir que Cristo no solamente nos salva de la condenación y de la muerte eterna, sino también de nuestros pecados y del poder del mundo, de la carne y del enemigo de la iglesia, que es el diablo. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos, capacitarnos para que no estemos sujetos a ellos. Entonces, una persona que dice ser salva de sus pecados y de las influencias de la sociedad, lo demostrará viviendo de una manera distinta a la de antes. Totalmente. Entonces, una de las cosas que estábamos acostumbrados solamente a entender y a ver es que la salvación solamente implicaba la salvación de la vida eterna.
Pero hoy la gracia nos dice que es capacitadora para enseñarnos a vivir una vida totalmente diferente aquí y ahora. Hoy lo que quiero reafirmar para terminar esta mañana es que la gracia de Dios no solamente nos salva más bien de lo eterno, de lo futuro, sino también nos enseña, nos capacita para la nueva vida en Cristo. Y le voy a decir, con esto quiero terminar, porque Dios desde la creación al hombre lo hizo un ser inteligente, capaz de pensar. Y la inteligencia, escúchame bien, hermano, que Dios nos dio, nos lleva a ser responsables de nuestros propios actos. Ahí llegamos a un punto bien fuerte. Es que lo hice sin pensar. No, lo hiciste sin pensar. No. Estás esclavizado a eso, y como eres esclavo de ese pecado, pues el que estás, si yo estuviera aquí clavado a este mueble con un pie, aunque quisiera moverme, aunque intentara moverme, aunque quisiera pararme, sería imposible pararme. Entonces, Cristo ya nos libertó, y por eso nos quiere capacitar en la mente y en el corazón para esa nueva vida. ¿Por qué? Porque Dios nos trata como seres inteligentes, somos seres pensantes en Dios. Aún el pecado, aún con la mente entenebrecida, tenemos la capacidad de pensar y razonar. Pero al mismo punto a donde quiero terminar esta mañana es que nos ha hecho responsables. Por eso nadie se puede salvar si no es por la gracia, porque todo hombre es responsable de sus actos. No, es que me indujeron. No te indujeron. Únicamente soplaron en la dirección correcta de tu pecado. Es como cuando el fuego está, ¿no? Y llega el viento, sube. Textos, muchos textos que podemos checar, pero no nos da más tiempo esta mañana porque tenemos que ir con mucha calma aquí. Nada más recuerda esto: eres un ser inteligente, y esa inteligencia denota responsabilidad. Por eso cuando el niño va creciendo, va siendo más inteligente, ¿no? Se sabe amarrar los zapatos, se sabe vestir, le enseñas, tiene esa capacidad de aprender, le vas dando mayores ¿qué? Pero ahí se ha olvidado todo eso. Entonces, la iglesia dice, no, pues no aprendo para que Dios no me demande. No te equivoques. No te equivoques. Porque muchos creen que pueden vivir así el cristianismo. Ahí me la llevo. No te equivoques, hermano. Como siempre, hermanos, es un gusto estar esta mañana con ustedes. Ya estamos terminando el mes de octubre. El día de mañana, domingo 30 de octubre, las congregaciones están abiertas. Estamos ya de manera presencial de unos meses para acá, con los protocolos sanitarios, sobre todo por los espacios cerrados donde estamos. Seguimos en esa parte de guardar los protocolos por los espacios cerrados. Pero una vez más, vuelvo a hacer la reiteración a los que me están oyendo, y los que me están oyendo, a los que que conocen gente que ya no se congrega, que ha dejado de asistir, háganle la invitación una vez más: congréguense. Esto es fundamental. No podemos dejar de congregarnos, como muchos, dice la carta de los Hebreos, tienen por costumbre. La exposición de la palabra de Dios es de carácter presencial. ¿Seguiremos haciendo estos medios de gracia electrónicos lo que resta del año? Sí. Y hay planes. Si Dios nos permite a través de que
que la pandemia no lo permita y todo eso, es que regresemos a mediados del mes de enero a nuestras actividades sabatinas. Si Dios nos lo permite, ya nos estaríamos viendo presencialmente los sábados, Mujeres de Fe, el Instituto, matrimonios, jóvenes, nos estaríamos viendo los sábados de manera presencial. Y así iríamos ahora sí que de domingo, sábado y las demás. En la última parte que vamos a establecer nuevamente sería el jueves por la noche, pero eso esperaríamos un poco. Y aún el sábado no serían todas las actividades, iremos sumando poco a poco actividades para que podamos ir retomando a lo que Dios nos ha llamado. Como siempre, hermanos, es un privilegio, es un gusto estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Recuerden, congréguense. No es parte de nosotros. Es nuestro llamado estarles recordando esto porque es la voluntad de Dios que ustedes y nosotros nos veamos y seamos instruidos por la palabra de Dios. Dios les guarde y nos estamos viendo.